Bienvenidos a la videoclase del tema 8, aspectos generales de la interacción de la radiación con el medio biológico. Este es el índice del tema, ya lo habéis visto en los apuntes. Lo que vemos en este tema es cómo influye la radiación en el cuerpo. En este caso vamos de abajo a arriba. Empezamos por la célula, que es la unidad básica del ser humano. Los efectos de la radiación suelen derivar del daño que la misma radiación produce en el ADN, que está localizado, como todos sabéis, en el núcleo de la célula. ¿Por qué es importante esto? Porque el ADN es fundamental para controlar todas las funciones de la célula y si esa célula está afectada, pues la información del ADN falsa o mala se transmite a las demás células hijas de esa célula. La interacción de la radiación con la célula puede ser directa o indirecta. Es directa si se deposita directamente en el ADN e indirecta es a través de los radicales libres, que se forman al interaccionar la radiación con moléculas de agua de la célula. Las moléculas interaccionan con los rayos X, forman los radicales libres e interaccionan con el ADN. Los rayos X tienen un 35% de daño directo y un 65% de daño indirecto. Las lesiones que se pueden producir en el ADN son de diversas maneras, ya sea rotura, cambio de base, uniones cruzadas, como aparece en la figura que veis abajo, y a veces esas lesiones se traducen en aberraciones cromosómicas, que pueden ser útiles para estimar la dosis absorbida. En este caso, lo que vamos a tener, si tenemos una radiación que produce un daño al ADN, podemos tener un daño letal y un daño subletal. El daño letal lo que provoca es la muerte celular y eso está en base al efecto determinista de la radiación en el cuerpo. Por otro lado, podemos tener un daño subletal, es decir, que no llega a matar, que puede hacer actuar a los mecanismos de reparación celular. Si esos mecanismos no consiguen arreglar la célula, pues se pasa a daño letal, muerte celular y otra vez a efecto determinista. Si la célula consigue repararse, tendríamos una célula normal, pero si la célula se repara de manera incorrecta, tenemos una célula transformada y eso es lo que está en base al efecto estocástico. Aquí tenéis un cuadro bastante bueno que resume cuáles son el mecanismo, naturaleza, gravedad, dosis, relación dosis-efecto y aparición, tanto de efectos estocásticos como deterministas. Esto lo vimos en segundo de carrera, así que no viene mal un refresco. En cuanto a los estocásticos, se producen de manera independiente a la dosis, es decir, no tienen gravedad, dosis, lesión directa como sí que tienen los efectos deterministas. Un efecto determinista, por ejemplo, yo sé que a partir de un umbral de dosis, vamos a poner, 50 grays, me va a producir en la piel una quemadura. Eso sería un efecto determinista. Un efecto estocástico sería que yo recibo una cantidad de radiación y al cabo de unos años, pues a lo mejor desarrollo pues un cáncer o algo parecido. Eso es el efecto estocástico. Los estocásticos no tienen dosis umbral, no sabemos a partir de cuánto se pueden producir y los efectos deterministas sí lo sabemos. Aquí tenéis unas gráficas de los mecanismos de reparación en cuanto a la dosis que se aplica. Lo que se basan es que, bueno, pues evidentemente a más dosis, pues menos supervivencia de una célula, cosa que es normal. Si pasamos a los efectos deterministas a nivel celular, vemos que son consecuencia de la muerte de muchas células. La gravedad de ese efecto aumenta con la dosis y hay una dosis umbral para que ocurra ese efecto. La dosis umbral se ha averiguado pues a través de diversos estudios, diversas exposiciones a pacientes accidentales, etcétera, etcétera. En cuanto al tejido, los efectos deterministas están determinados por la sensibilidad de dicha célula y la cinética de la población, la organización del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que las células funcionales maduras, es decir, las células que ya se han diferenciado y ya han alcanzado su madurez, son muy radioresistentes frente a las células que están iniciando su división, ¿vale? Esas células son muy radiosensibles. Es decir, las células funcionales que no se suelen diferenciar son más radioresistentes que las otras.
En este cuadro podéis observar el efecto que tiene la radiación sobre diferentes tejidos a partir de un umbral de dosis y además a partir de los efectos severos a partir de qué umbral de dosis se pueden producir. Como veis, casi todos los órganos son susceptibles a recibir radiación. Sin embargo, dependiendo, como he dicho antes, de la especialización o de la madurez de las células, pues necesitan más umbral de dosis o menos para producir un daño severo. Fijaros, por ejemplo, la diferencia entre el sistema hematopoyético, que siempre se está dividiendo, y el sistema nervioso central, que es un sistema muy especializado, y fijaros la diferencia de umbral de dosis que tiene uno y otro. En un individuo adulto, si tenemos un síndrome de irradiación, hay 3 etapas. Prodrómica, que aparecen los síntomas en 48 horas, son síntomas inespecíficos, pueden ser producidos por cualquier enfermedad, náuseas, vómitos, diarreas. Luego se pasa a una etapa latente en la que no hay síntomas y puede durar de minutos a semanas dependiendo del umbral de dosis, y luego la enfermedad manifiesta, pues ya aparecen los síntomas que he dicho en la diapositiva anterior. Fijaros, por ejemplo, aquí aparece, esto es un resumen del cuadro de hace 2 diapositivas, y por ejemplo pues vemos síndromes muy graves que pues dependiendo que dependiendo de qué tipo de célula pues pueden ocasionar la muerte en un mes o de 1 a 5 días. En cuanto a la radiación en el individuo en desarrollo, se ha comprobado que el feto puede sufrir daños por radiación con dosis relativamente bajas. ¿Por qué? Porque el feto pues es un individuo que está en proliferación, es decir, pues se está formando y por tanto es un sistema altamente proliferativo. Tiene muchas células indiferenciadas que pues poco a poco van formando a la persona. Así que los efectos de la radiación pueden ser muerte embrionaria o malformaciones congénitas, dependiendo del momento de la gestación que tiene lugar la irradiación. Aquí tenéis un cuadro que, según el periodo de gestación, el riesgo que puede producirse y la dosis a la que se produce. Como veis, en las primeras semanas, pues por dosis baja se puede producir un aborto espontáneo, y ya las siguientes semanas, al estar diferenciándose las células, lo que se puede ver son malformaciones o, digamos, pues eso, que la célula en concreto afectada por la radiación no se desarrolla correctamente, y eso produce sintomatología en el individuo. En cuanto a los efectos estocásticos, que los que os he dicho que son probabilísticos, se producen tras exposición a dosis que pueden ser bajas. Se puede producir pues por consecuencia de mutación de células. Aumenta la probabilidad según la dosis recibida. Esto es como si juego a la lotería. Si juego un número, tendré menos posibilidades de que me toque que si juego 200 números. Pero bueno, tampoco existe dosis umbral para esos efectos. En cuanto a las magnitudes para cuantificar los efectos estocásticos, esto es muy importante. Tenemos la dosis absorbida, que es la energía absorbida por unidad de masa, que es julio partido por kilogramo, que es el Gray. Por otro lado, la dosis equivalente, la dosis absorbida ponderada por el factor de radiación, que es el Siever, y la dosis efectiva, dosis equivalente ponderada por el factor de tejido, igual se mide en Siever. Como veis, todas son julio partido por kilogramo, pero diferencian el Gray, que es por unidad de masa, de las otras dos, que es el Siever. En cuanto al cáncer, que podríamos decir que es el principal efecto estocástico de la radiación ionizante, pues es difícil saber exactamente cómo se produce debido a la radiación, porque depende del tipo de célula, depende del mecanismo de acción del carcinógeno, del tipo de cáncer. Entonces, bueno, pues hay diversos modelos. El que solemos tener en cuenta es el modelo multietapa. En cuanto a los efectos estocásticos hereditarios, los que podemos transmitir a nuestra descendencia, no se han demostrado en humanos, pero sí en animales. Por lo tanto, pues no podemos descartarlos en humanos. Bien, los límites de dosis, que los veremos en los próximos temas, son importantes porque son un valor que nos puede ayudar a
a mantener nuestra salud. No son una línea, como pone ahí, entre lo seguro y lo peligroso, como tampoco es la forma de mantener las exposiciones a niveles bajos. Se hacen pues para que sepamos exactamente cuáles son las prácticas que deben ser consideradas como aceptables o inaceptables. Fijaros aquí, esto ya, como os digo, lo veremos en los siguientes temas. Tenemos que diferenciar dosis efectiva de dosis equivalente. La dosis efectiva es la dosis en todo el cuerpo y la dosis equivalente es la dosis en una parte del cuerpo en concreto. Ahí tienes 3 ejemplos: cristalino, piel y manos y pies, que son las partes a las que nosotros estamos más, que nos pueden afectar más. Los pies no, las manos, evidentemente. Y esas son las dosis que se pueden, los límites de dosis ocupacional y de público. Ocupacional somos nosotros, los dentistas, y vosotros también, aunque todavía no lo seáis, también es la dosis máxima que se puede tener. La dosis del público, como veis, es más baja, pero bueno, nosotros se supone que estamos ahí trabajando. Esto ya, como os digo, lo veremos en los siguientes temas. A veces la radiación produce en el cuerpo una respuesta adaptativa. Esto es como los venenos, que seguramente habréis oído, que antiguamente había gente que tomaba dosis muy pequeñas de veneno para acostumbrar al cuerpo a ese veneno por si consumía una radiación más grande. Parece ser que en la radiación pasa algo parecido. No quiere decir esto que ahora os pongáis a recibir radiación de a poquito para que seáis inmunes a la radiación si os da un rayo muy grande. Eso no lo hagáis, por favor, ¿eh?